Muy buenas noches, bienvenidos al Envite. Comienza la temporada en este programa de los servicios informativos de la televisión canaria. Comenzamos una temporada que va a estar dedicada intensamente a una vida política, a la vuelta de la esquina elecciones, concluye la legislatura prácticamente, el último pleno del Congreso, el presidente del Gobierno canario se entrevista hoy con el rey, todo está pensado en esas elecciones, pero los parados no pueden esperar. Y por tanto hoy estaremos con la persona que más sabe de cómo se crea empleo en esta tierra, con la consejera de Empleo de la Comunidad Autónoma de Empleo, Industria y Comercio, Margarita Ramos. Muy buenos días. Hola. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, encantada, un placer. Estamos con la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Emilia, con un temario por delante. Tenemos muchas cosas que debatir. Muy buenas noches a todos. Y además esta crisis nos coge, Carmelo, como decías, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina. España decide gobierno el próximo 20 de noviembre. PSOE y Partido Popular libra su gran batalla para llegar a la Moncloa. Alfredo Pérez Rubalcaba o Mariano Rajoy. Uno de los dos será el próximo presidente español. Las encuestas otorgan una clara ventaja al dirigente popular, pero aún quedan 2 meses en los que el voto de 3,5 millones de indecisos podría ser fundamental. También van a jugar un papel clave los nacionalismos. Podrían ser la llave para la formación de un nuevo gobierno. En las Islas Coalición Canaria y Nueva Canarias se han unido con la intención de defender los intereses de Canarias en Madrid. Creen que nadie lo va a hacer como ellos. Esta noche también hablaremos, hasta nuestra portada traemos también a un hombre que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. El socialista Casimiro Curbelo quiere presentarse al Senado y en su partido hay división de opiniones después del incidente protagonizado por Curbelo el mes pasado en julio en Madrid. Comenzó una noche de fiesta en una marisquería y después se fue a una sauna y la juerga acabó en la comisaría. Los socialistas, Homero, aseguran que no hay nada que estatutariamente prohíba a su actual presidente del Cabildo a concurrir a las urnas. Esta es otra de las imágenes del día, la van a ver enseguida, la del rey recibiendo esta misma tarde en el Palacio de la Zarzuela a Paulino Rivero, reelegido presidente del Gobierno canario, esta vez con el apoyo del PSOE. Rivero ha analizado con el monarca los asuntos más relevantes de la agenda política. 24 horas antes, el presidente canario aseguraba en el primer pleno parlamentario de la 8ª legislatura que no habrá subida de impuestos en Canarias en 2012 y sí medidas para incentivar el consumo y generar empleo. La ausencia más destacada en el pleno fue la del jefe de la oposición, José Manuel Soria, que cambió sus obligaciones en la Cámara por un curso de economía becado en la Universidad de Harvard. Como ven, muchos asuntos para debatir en este inicio del curso político, sin olvidarnos de la primera moción de censura de la legislatura que ha tenido como escenario el Cabildo del Hierro y sin olvidar ese importante debate de si los ricos deben pagar más impuestos. ¿Dónde se establece ese límite? Son algunas de las preguntas que les vamos a plantear a los 4 periodistas que nos acompañan esta noche y que paso a presentarles. Está con nosotros José Moreno, subdirector de Radio El Día. ¿Qué tal, Pepe? Hola, ¿qué tal, Emilia? ¿Cómo han ido esas vacaciones? Bien, hoy... Olvidadas ya. Ya, hasta me he olvidado hoy con bochorno, no porque Casimiro Curbelo se vaya a presentar, sino porque esa sensación de calor y por que esa también, tormentita ¿no? de sur que tenemos arriba, ¿no? Sí, sí. Bienvenido, Pepe. Gracias. También se encuentra con nosotros Juan Manuel Pardellas, director de Diario Avisas. ¿Qué tal, Juan Manuel? Hola, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Tuviste vacaciones? Algo, son necesarias. Algo se puede coger, se renueva uno, ¿verdad? Sí, señora. También está con nosotros Techi Acosta, directora de Lanzarote Media. ¿Qué tal, Techi? Muy buenas noches, encantada de estar de nuevo con ustedes aquí. Te veo igualita, igual de joven que la temporada pasada, ¿eh? Bueno, pasan pocos meses todavía. Parece mucho, parece mucho. Y nos acompaña también Carmen Merino, corresponsal parlamentaria de Canarias 7. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien. Tú lo has pasado bien también, supongo. Se ha hecho lo que se ha podido. Bueno, venimos con aire renovado. Ya saben que todos ellos van a debatir, le van a preguntar a la consejera y además, como lo hacíamos en la temporada anterior, Carmelo, estás acompañado por 3 jóvenes estudiantes de periodismo que van a tener la oportunidad de preguntarle a la consejera y además que al final del programa van a dar su titular, así que si te parece, estamos esperando que los presentes. Así es, Emilia, como la temporada pasada, esta también, estudiantes de periodismo van a intervenir en el programa, van a estar toda la noche con nosotros y podrán preguntar al comienzo a la invitada y al final podrán resumir lo más importante. Vamos a pedirles que formulen la pregunta, los 3, la consejera deberá responderles globalmente y empezamos inmediatamente con los periodistas. Nos acompaña Silvia Pérez Alberto, estudiante de 4º de periodismo. Buenas noches, Silvia, adelante con tu pregunta. Muy buenas noches, Carmelo, y muy buenas noches, consejera.
consejera, teniendo en cuenta que usted pertenece a la Universidad de La Laguna, es catedrática, además ha sido decana y conoce de sobra que hay muchos jóvenes en Canarias formados, muchos jóvenes que afortunadamente no pertenecen a ese 30% de jóvenes sin formación. Mi pregunta es la siguiente: ¿podemos confiar en que en breve, en un medio corto plazo, jóvenes con formación como nosotros, con formación universitaria, pueda tener un empleo? Es decir, si el Gobierno de Canarias tiene pensado incentivar de alguna manera a las empresas para que contraten a jóvenes universitarios, que somos un 70% en Canarias. Muchísimas gracias. La pregunta es de Silvia, enseguida le contestará la consejera, tanto a Silvia como a Antonio José Hernández. Antonio, buenas noches. Buenas noches, Carmelo. Adelante con tu pregunta. Buenas noches, señora Ramos. Durante los últimos días ha señalado su malestar porque, como tal y comentado mi compañera Silvia, más de un 30% de los demandantes de empleo en Canarias menores de 30 años carecen de algún tipo de formación. Por ello, ha señalado que una de las prioridades fundamentales de la consejería que dirige es la de acercar a estos jóvenes a la formación y principalmente a su primera experiencia laboral. Con este objetivo, entre otros, se ha destinado una partida presupuestaria de 8,6 millones a los cabildos y ayuntamientos que superan los 95.000 habitantes para que contraten a jóvenes. Sin embargo, paradójicamente, según datos del Instituto Nacional de Estadística, solo 4 cabildos y 4 ayuntamientos en Canarias superan este límite. ¿No le parece una medida un tanto injusta, teniendo en cuenta que jóvenes de islas como La Gomera, La Palma o El Hierro, cuyos municipios o incluso a mayor escala, cuyos cabildos no superan estos 95.000 habitantes, no pueden ser beneficiarios de este programa? ¿No es el Gobierno de Canarias un gobierno para todos los canarios? Bien, la pregunta de Antonio y la última pregunta de Leticia Díaz Pérez. Leticia, muy buenas noches. Carmelo. ¿Tu pregunta, Leticia? Buenas noches, señora consejera. Hace unos días usted anunciaba que entre sus objetivos en cuanto a las energías renovables estaría el hecho de retomar el fallido concurso eólico de 2007. De la misma forma, en 2004 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nulo el concurso público para las instalaciones de parques eólicos. Esta situación ha provocado que el archipiélago quede muy retrasado con respecto a otras comunidades autónomas en el desarrollo de esta energía, siendo aún así una de las principales fuentes en las islas. Por lo tanto, mi pregunta es: ¿qué motivos han existido para que Canarias lleve casi 10 años sin adjudicar potencia eólica? 3 preguntas, consejera. Tiene usted la oportunidad de responder si es tan amable. Muy bien, buenas noches. Encantada de saludarlos. Silvia, Antonio José y... Leticia. Leticia. Bueno, preguntas muy interesantes. Las 2 primeras relativas al empleo y la última en relación con las renovables. En cuanto al empleo, la primera de las preguntas, la que plantea Silvia, se refiere a qué proyectos tiene previsto poner en marcha la Consejería para jóvenes cualificados en Canarias. Efectivamente, lo he dicho en varias ocasiones y ahora lo quiero subrayar, los jóvenes constituyen una preocupación de máximo interés, constituyen la máxima prioridad en las políticas activas de empleo, porque tenemos una abultada población juvenil que tiene 2 características: o tiene muy poca cualificación o tiene el problema contrario, contar con cualificación de nivel universitario y sin embargo no tener salida en el mercado de trabajo. En ese sentido, estamos trabajando desde la semana siguiente al momento en que tomé posesión como consejera con ambas universidades. Mantenemos comunicación continua, contacto permanente, y estamos en fase de gestación de una convocatoria de becas para egresados universitarios que les permitirán trabajar en entornos profesionales, consiguiendo un mayor y mejor grado de especialización profesional una vez terminada la carrera. Esa convocatoria está ya muy elaborada, se ha madurado detenidamente, contemplando los pormenores del procedimiento a seguir, y es muy probable que antes de un mes ya esté publicada en el Boletín Oficial de Canarias. En cuanto a los jóvenes que carecen de formación, que es la pregunta y la cuestión que le preocupa a Antonio José, se ha sacado una convocatoria. Hay un error de valoración ahí en cuanto a la información que se tiene. Vamos a ver, la convocatoria está dirigida a los cabildos, a todos los cabildos, a los 7 cabildos, con la finalidad de que los cabildos aglutinen las propuestas, los proyectos de todos los ayuntamientos en función del índice de desempleo registrado en los ayuntamientos. Por tanto, todos los
ayuntamientos que presentarán sus convocatorias al Cabildo. ¿Por qué hemos excluido y dejado aparte los proyectos de ayuntamientos de más de 95.000 habitantes? Porque en esas ciudades, Santa Cruz, La Laguna, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, se concentra el mayor volumen de población y se registran los índices de empleo más altos desde el punto de vista del volumen de población demandante de empleo que hay ahí. En esta convocatoria van, por una parte, jóvenes sin cualificación menores de 30 años y van también mujeres mayores de 45 años, bueno, trabajadores mayores de 45 años parados de larga duración, pero con una cuota de reserva femenina en favor de contratación de mujeres del 40% de la oferta lanzada. En cuanto a la pregunta de Leticia, que ya es otro ámbito de esta misma consejería, el tema que aborda de las renovables, mire, para nosotros es un reto importantísimo y lo vamos a hacer. Vamos a desatascar, así hemos empleado el término, el concurso eólico del año 2007. El del año 2004 se anuló, por tanto ya no es cuestión de volver sobre él. El del año 2007 está bloqueado y está paralizado porque el procedimiento administrativo establecido a tal efecto es bastante complejo, donde se cruzan cuestiones que tienen que ver con la Consejería de Industria y de Energía, pero también cuestiones relativas a los planes territoriales especiales de los cabildos. Muchos cabildos no los tienen ultimados, y también tienen que ver con problemas de impacto medioambiental. Esos procesos son bastante complejos y nosotros lo que hemos decidido es comenzar a trabajar transversalmente con la Consejería de Política Territorial. Nuestros equipos técnicos están trabajando ya conjuntamente para agilizar los procedimientos administrativos, poniéndonos de acuerdo en cuál es la fase del procedimiento de cada adjudicatario que tiene paralizado el proceso de puesta en marcha de las instalaciones, para conjuntamente establecer criterios técnicos que permitan finalmente que estas instalaciones puedan finalmente ponerse en marcha. Para nosotros, para la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, el cambio a las renovables es una cuestión que no tiene vuelta atrás. Es uno de nuestros principales empeños y en ello estamos dedicando ya mucho tiempo, y en ese sentido invitamos a tener confianza a la ciudadanía en que vamos a ser capaces de dar el paso definitivo a que las energías eólicas puedan finalmente instalarse y producir energía en Canarias. Bien, hemos comenzado el programa, este envite del comienzo de temporada, hablando de empleo juvenil y en las energías renovables. Así que, Emilia, comencemos por el paro. Pues comenzamos con el problema que trae de cabeza ahora mismo a la población, el desempleo. En Canarias hay actualmente 250.000 personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo porque no encuentran dónde. Pero hay un dato positivo: Canarias lleva 6 meses consecutivos generando empleo. Es la comunidad en la que más se ha reducido la tasa de paro en los últimos meses, y el gobierno está convencido de que esa tendencia se mantendrá debido a la recuperación del sector turístico. Margarita Ramos, la nueva consejera de Empleo, ha comparecido esta semana en el Parlamento para explicar la hoja de ruta que seguirá su departamento. Entre esas medidas figura una atención especial al colectivo de jóvenes, como lo acaba de nombrar, pero la lista es amplia. ¿Cómo se crea cuando cae la inversión pública y el consumo está bajo mínimos? Enseguida se lo preguntamos, aunque ya los estudiantes se han adelantado. Cuando el dinero escasea, hay economistas y políticos que consideran que la única manera de poder hacer frente a las demandas sociales es subir los impuestos. La pregunta es si a todos por igual. El gabinete Zapatero, en la última sesión del Congreso de esta legislatura, decidió reactivar el controvertido impuesto sobre el patrimonio. Ha sido un debate tenso, muy largo, en el que Zapatero solo encontró el apoyo de los partidos de izquierda. El resto de los grupos se abstuvo. La decisión es que paguen más todos aquellos cuyo patrimonio supere los 700.000 euros. ¿Es una buena medida para ayudar a paliar la crisis? También les mostraremos imágenes muy calentitas que nos han llegado esta misma tarde desde Madrid. Son estas que van a ver enseguida. El rey ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al presidente canario, Paulino Rivero. Ha sido el tercero de los presidentes autonómicos en ser recibido y ha aprovechado el encuentro para decirle al monarca que está convencido de que la confrontación a nivel nacional entre Partido Popular y PSOE está entorpeciendo la recuperación económica en España. También ha dicho que debe recuperarse la capacidad y la voluntad de consenso de los años 70, que hay que hacer ajustes pero sin cuestionar el modelo autonómico y que no deben provocarse tensiones
territoriales. Ya tenemos argumentos suficientes, Carmelo, para comenzar esta partida de envite. Y así hacemos, Emilia, muchas gracias. Pepe, adelante. Yo voy a empezar por lo del paro con la consejera, que además es una experta en ese aspecto. En su currículum además figuraba el estar en algunos órganos nacionales antes de ser consejera. Pero sin embargo, en sus primeras declaraciones a mí me ha llenado un poco, por lo menos, de contrariedad, y me gustaría que me aclarara qué es eso de tener que las políticas de empleo en las islas pasaran a tener una clara orientación de territorialización. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la gente tiene que trabajar allí donde está o que puede hacer el cambio y buscar trabajo donde haya? Porque hasta ahora lo que teníamos es que eso, había que buscar trabajo donde hubiera. Lo que pasa es que aquí tenemos ya al 30% de la población sin encontrar empleo. De ese 30% hay un buen porcentaje que no cobra nada y que tiene una situación desesperada en este momento para poder afrontar el vivir cada día. Efectivamente, la idea de territorialización aplicada a las políticas activas de empleo pasa por trabajar conjuntamente el Servicio Canario de Empleo, casando las ofertas de empleo que se lanzan al mercado de trabajo con la realidad de los planes insulares que nos presentan los cabildos, pero sobre todo y fundamentalmente, y aquí quiero hacer mucho hincapié, trabajando con los informes sociales de los ayuntamientos, porque es objetivo de esta consejería que al menos una persona, un miembro de cada unidad familiar de las Islas Canarias tenga empleo. ¿Y cómo podemos nosotros detectar y efectuar ese control acerca de cómo en cada familia hay al menos una persona trabajando y si hay rotación o no dentro de los miembros de la unidad familiar, si hay personas dentro de una misma unidad familiar que se están beneficiando de una acción de formación y de otra de contratación, con los informes municipales? Yo he tenido ocasión de escuchar a los alcaldes, están muy preocupados porque los vecinos tocan a su puerta. Los desempleados, como vecinos que son, van a la oficina de los ayuntamientos y van directamente a hablar con los alcaldes poniéndole de manifiesto. Eso está muy bien en la teoría, pero no se hacía hasta ahora, porque entonces ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora? Mire, hasta ahora lo que se hacía era la práctica de conveniar, de iniciar algún tipo de proyecto, de actividad con convenio con los ayuntamientos. Pero también aquí hay que decir que nos ha venido faltando otro elemento. Ha habido mucho curso de formación conveniado con los ayuntamientos, pero luego falta la siguiente pata o eje, y es la verdadera inserción, la inserción efectiva en el mercado de trabajo. ¿Qué nos dicen los alcaldes? Nos dicen que sí, mucho curso de formación, pero nos falta inserción real en el mercado de trabajo. Yo, si me permite, quiero... Muy buenas noches, consejera. Hola, encantada, buenas noches. Vengo además de Lanzarote, que es la isla que desgraciadamente junto a Fuerteventura nos estamos peleando para ser la que más paros hemos tenido durante mucho tiempo, pero también es verdad que en el último año hemos conseguido por lo menos frenar e incluso mejorar nuestra tasa de paro. Pero para todas esas personas que le están escuchando a usted, de cualquier punto del archipiélago, últimamente estamos hablando, porque el turismo efectivamente ha frenado, pero no ha creado empleo. Todo el tema de formación y sobre todo de la nueva industria, de las nuevas energías renovables, de todos esos proyectos van a futuro. Pero para el día de hoy, el plan Renove, ese plan de rehabilitación turística, ¿puede sacar a miles de canarios del paro? Bien. ¿Eso puede ser y va a ser una realidad? Bien, vamos a ver. Hay determinado tipo de actividades que pueden dinamizar el empleo, en el sentido de que se trata de actividades que constituyen, que arrastran detrás de sí eso que nosotros llamamos yacimientos de empleo. Fundamentalmente el paso a las renovables, la diversificación de la economía, la incorporación de Canarias a la innovación y al desarrollo tecnológico va a venir de la mano fundamentalmente en el ámbito industrial de la rehabilitación de la planta hotelera, la rehabilitación de viviendas, la recuperación de planta alojativa desfasada y obsoleta, que permite dinamizar el sector de la construcción, que no se va a paralizar por completo. Tratamos de dinamizarlo en esta línea, porque construcción de nueva vivienda en estos momentos es muy difícil. Pero por otro lado hay que introducir procesos de innovación, pero la innovación es un elemento transversal. Hay innovación en educación, hay innovación en infraestructura, hay innovación también en la oferta turística y por supuesto, y llegamos al territorio de la innovación
innovación en el ámbito industrial y en el desarrollo tecnológico. Nosotros tenemos que potenciar el desarrollo de nuestra industria, el crecimiento del porcentaje que supone dentro del Producto Interior Bruto la actividad industrial en Canarias. De la mano de las renovables lo podemos conseguir, porque la introducción de innovación, desarrollo tecnológico y renovables es un potencial de futuro, es trabajo estable y es cualificado. Carmen. Muy buenas noches, consejera. Buenas noches. Yo quería plantearle lo que yo veo como una preocupación. El turismo empieza a resurgir, estamos bien, sin embargo no tira del empleo lo necesario. Y se dice que entonces necesitamos ir a la renovación de la planta hotelera para conseguir que sea la construcción la que tire realmente el turismo. En esta situación vamos a volver a la situación de que va a ser solamente el ladrillo, es decir, nuestros jóvenes van a dejar de estudiar otra vez para ir a trabajar en la construcción, echando por tierra todos esos planes que tiene usted, para evitar precisamente que se llene el mercado laboral de jóvenes sin formación. Estamos mordiendo la cola de la pescadilla otra vez, porque sin construcción no hay verdadero empleo en Canarias. Sí, hoy mismo he tenido una reunión con Asotel y en esa reunión tratábamos de verificar dónde están las dificultades, qué problemas están teniendo ellos con respecto a la mano de obra, qué tipo de contratos son, si son contratos fijos, si son contratos eventuales, si hay renovación de contratos, si se trabaja a tiempo completo, si se trabaja a tiempo parcial. Ellos ponen de manifiesto que tienen dificultades en el sentido de que se han abaratado los precios de la oferta turística, luego han disminuido costes. Esto les ha frenado para el crecimiento del empleo. Ha habido crecimiento del empleo porque han creado 24.000 puestos de trabajo de nueva creación este año. Por tanto, sí ha habido, no en el número y en las cifras que nosotros teníamos la expectativa más o menos cierta de que se iba a producir. ¿Se fía de los empresarios del turismo cuando le dicen eso, de que están creando empleo suficiente? Mire, hay una cuestión fundamental. Yo creo que es imprescindible que nosotros creemos en Canarias un clima de confianza. Tenemos que empezar a confiar unos en otros. No queda más remedio. Aquí hay que arrimar el hombro. Tienen que arrimar el hombro los empresarios, los trabajadores que están haciendo horas de trabajo por encima de las que establece el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos y que están restringiendo sus tiempos de descanso más allá de lo que permite la legislación laboral. Y las autoridades públicas también tenemos que estar agilizando las dificultades que plantean los procedimientos administrativos de autorizaciones y licencias y ponernos todos a trabajar en el mismo sentido y en la misma línea de orientación. Y es que aquí hay que arrimar el hombro, hay que desarrollar en las empresas también la idea de la responsabilidad social corporativa. Y le voy a decir, hay empresas que están por la labor. ¿Se fía? Sí, hay proyectos empresariales de innovación en Canarias tan potentes que no es fácil imaginarlos si uno no tiene el proyecto delante. Y aquí hay empresarios que, bueno, voy a citar, el máximo responsable de las organizaciones empresariales en Canarias, el señor Grisaleña, que ahora tiene la representación regional, ha avanzado con la Consejería de Empleo, en reuniones que hemos mantenido, en conversaciones que hemos tenido, una línea de colaboración en este sentido, de responsabilidad social. Y esta semana, cuando se habló de las cifras de la economía sumergida detectada, desarrolló este discurso y dijo, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de prácticas. Son competencia desleal, originan dumping social. Aquí hay un discurso positivo y el gobierno tiene que rentabilizar este discurso positivo que brota, que emerge de determinados sectores empresariales. Juan Manuel Pardella, enseguida le una paso cosa sobre la Carmen, pregunta. bueno, Es que he querido a lo mejor abarcar demasiado con mi pregunta. Dígame una cosa. ¿El empleo va a venir solo de la mano de la construcción? Seamos sinceros. No. Bueno, eso hay que olvidarlo. Eso hay que olvidarlo. Es decir, pensar en un sistema económico que permita crecimiento y desarrollo en Canarias, anclado fundamental o principal o notablemente en la construcción, no. Esa cuestión yo creo que ya ha pasado el tiempo. ¿Hay opción para la construcción? Sí,
¿Hay posibilidades de crecimiento y desarrollo del sector? Sí. ¿Dónde? En la rehabilitación y recuperación de vivienda y planta hotelera. En la creación de nueva vivienda, tal vez no. Una cosa importante... Claro, lo que usted ha dicho de rehabilitación implica no consumir más suelo, sino si se tira el edificio, volverlo a levantar y si no, renovar la fachada. Y que, además, no consumir más suelo, y que económicamente hablando y medioambientalmente hablando es muy sostenible. Si vamos a una economía inclusiva, integradora y sostenible, lo que podemos hacer con la planta alojativa obsoleta es restaurarla y recuperarla, no crecer de manera alocada y sin control sobre el territorio. Manuel Pardellas, que no ha preguntado todavía. Señor Pardellas. Gracias, Carmelo. A mí me gustaría introducir que la consejera no viene del mundo de la política, es una técnico. En muy pocas ocasiones el Gobierno de Canarias ha incorporado una técnico de tan alto nivel en su organigrama, y yo creo que hay muchas expectativas puestas en ella, y también hay podría causar mucha decepción que usted fuera engullida bien por la trifulca política o bien por la propia crisis en la que estamos sumidos, ¿no? Usted hablaba de que había que ser positivo, que nos lo tenemos que creer, pero también hay que ser realistas. El turismo al 100% como está ahora en estos primeros meses del año, la agricultura, con mucha gente volviendo al campo, y el I+D, toda esta línea que usted quiere defender de las energías alternativas que está por ver y que por ahora solo es papel y todo son trabas burocráticas, todo con el optimismo máximo del Ejecutivo que dirige Paulino Rivero, probablemente pueda crear entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo. Pero es que en Canarias hay 260.000, otras cifras habrán, dependiendo de dónde vayamos, 300.000. ¿Qué hacemos con los otros ciudadanos que no van a conseguir empleo en estos 4 años, que son los que a usted le competen? Bueno, usted recordará, señor Pardellas, que incluso en el periodo de bonanza económica y de crecimiento enloquecido de determinados sectores productivos apoyados por los sectores financieros, se tenía un desempleo estructural sobre el 11%, ¿sí? Del 10 el 11%. En Estados Unidos tienen un desempleo del 9% y están preocupadísimos como si tuvieran el mayor drama de su historia. Pues imagínense en qué contexto nos estamos moviendo. Vamos a ver, sí, hay muchas expectativas porque se piensa que el personal técnico tiene la solución. Bueno, me gustaría decir 2 cosas. La primera, que aún siendo experta en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social... Una experta cualificada que tuvo cargos importantes a nivel nacional, todo se ha dicho. Pero no tengo la llave mágica, ojalá la tuviera, para crear empleo. Porque entonces no estaría continuamente abriendo madrina. la puerta con esa llave. Ya, pero entonces no sería consejera, sería hada madrina. Entonces, para eso... Pero le hacía una pregunta a Juan Pardellas. Él le decía, se van a crear 100.000 puestos de trabajo a lo sumo. ¿Qué pasa con los 200.000 que quedan por darles trabajo? Bueno, y ya veremos si son 250.000. Es que la población activa en Canarias crece de una manera tan espectacular y tan galopante que no nos permite bajar la tasa de paro. Aunque creemos empleo, mire, el que hemos creado este año es poco, pero sostenido. Ahí está la esperanza, poco pero sostenido en el tiempo. ¿Usted cree que no se crea más también, o culpable entre comillas, la superpoblación que tenemos? Pero ha puesto el dedo en la llaga la consejera, ha dicho es que sigue aumentando la población, entonces la tasa de desempleo sigue... No tenemos estudios realizados. Adelante, siempre. Va a ser muy interesante escucharla ahora, sobre la población. Mire, no tenemos estudios realizados acerca de cuáles son las causas que atraen tanta mano de obra activa y que se incorpora a las listas de demandantes de empleo, porque en el segundo trimestre registramos el cuarto volumen de crecimiento de población activa de todo el territorio español. Crecimiento de población activa, la cuarta parte registrada en Canarias. Vamos a ver, yo creo que hay un desajuste real entre la oferta formativa y las demandas del mercado de trabajo. Totalmente. Y este desfase... No se entiende lo que le están enseñando a la gente con lo que luego van a trabajar. No tiene nada que ver una cosa con otra. Y ocurre otro efecto añadido, y es que cuando las empresas demandan puestos de trabajo con un perfil y unas características, léase, por ejemplo, porque es un supuesto fácilmente entendible, idiomas
No hay en las listas de demandantes de empleo personas con ese perfil. ¿Por qué? Porque hay elementos muy cambiantes en el mercado de trabajo. Entonces, las autoridades públicas de la formación y educación y de empleo tienen que trabajar transversalmente y adelantarse. ¿Cuáles son los yacimientos de empleo de futuro? ¿Cuáles son las actividades económicas que nosotros vamos a dinamizar en el futuro? Tenemos que comenzar ya los procesos formativos. ¿Cómo cambia el turismo? ¿De dónde vienen ahora los turistas? ¿Vienen de Finlandia? Entonces tenemos que preparar personal para el sector de hostelería y turismo que sepan finlandés, o si vienen de Polonia, que sepan polaco. Hay un desfase, claro, y esto significa que se sigue atrayendo mano de obra externa porque nuestro mercado de trabajo no tiene la cualificación precisa para atender y responder prontamente, inmediatamente a esa demanda. Llevamos décadas hablando de lo mismo. A mí me gustaría que me permitiera rápidamente dos cuestiones. Usted hablaba antes de los empresarios y yo quería comentarles dos cosas importantes. Una, además, desde la Cámara de Comercio de Lanzarote, que se reunía con la viceconsejera de Educación, y me parecía que estaba hablando exactamente de esa iniciativa, de que en este caso Lanzarote, cualquiera del archipiélago, se convirtiera en un referente de un centro importante de formación profesional para esa nueva industria emergente. Esperemos que sea una realidad en Lanzarote, como energías renovables, turismo deportivo, es decir, todo lo que viene ahora. Espero que no sé si le conoce usted la iniciativa, y sobre todo que me parece fundamental que usted haga un trasvase y además se trabaje tranquilamente con educación. Y por otro lado, hablaba usted de energías renovables. No sé si conoce, desde hace meses las cámaras de comercio de toda Canarias están enfadadas con un Real Decreto del año pasado, 14/2010, precisamente porque ha perjudicado a Canarias con el tema de las horas solares, porque se les prima con un techo 1.200. Es decir, explica eso, Techi. Bueno, pues en toda España antes había 5 niveles de zonas de sol al año, anuales, ¿no? Canarias es la que más tiene, alrededor de 2.000 horas anuales. Y lo que han hecho, y antes se primaba por eso, entonces recibía Canarias y todas las empresas que estaban metidas en fotovoltaica un nivel importante de subvención. ¿Qué ha pasado? Que han puesto un techo que está en 1.200, creo, y por tanto Canarias recibe un 30% menos. Nos equiparan al País Vasco, por ejemplo, que el País Vasco tiene casi 9 en el sol, entonces estamos perdiendo. Es curioso que estemos intentando atraer las energías renovables, la fotovoltaica la tenemos nosotros claramente, y sin embargo estamos siendo perjudicados. Efectivamente, eso es así. Y hemos pedido ya una entrevista con el secretario de Estado de Energía para tratar este tema, y otros, pero el tema de las fotovoltaicas también, porque no se puede considerar a Canarias en la misma posición que Aragón, porque en Aragón tienen que hacer un sobreesfuerzo para llegar a las 1.200 horas, mientras que a nosotros nos sobran horas. Entonces vamos a tratar de introducir en ese Real Decreto, si nos da tiempo, antes de las elecciones, y si no, se negociará después, pero la reunión ya está pedida y va a celebrarse en la primera semana de octubre. Tenemos concertada una entrevista en la Secretaría de Estado de Energía para otros temas también relacionados con las energéticas. De todas maneras, señora consejera, uno ve en esto un poco, un tanto contemplativo. Antes hablaba usted de una serie de políticas de empleo, de cómo lo de la reforma de la planta alojativa puede crear empleo, pero el principal problema sigue sin atajar. No hay dinero. Si el empresario no tiene dinero para acometer esas reformas en los hoteles, y cuando va al banco se encuentra, en un banco ya no te dan ni conversación cuando entras. Es una situación en la que hay ahora mismo donde no hay circulante. ¿Por qué están cerrando las empresas? Porque no hay negocio. El principal problema es la cantidad de empleo que se está perdiendo a causa de esa falta de la materia prima, que es el dinero. No hay donde invertir. Usted, por ejemplo, nos hablaba hace un momento de cómo, que es curioso, el esfuerzo que estamos haciendo los trabajadores por hacer más horas, incluso sobrepasando los límites de sacrificar descanso. Pero, sin embargo, la capacidad recaudativa de los impuestos no ha disminuido ni medio ápice. Estamos contentos porque todos los alcaldes, presidentes de cabildo y el gobierno autónomo y el central nos están diciendo que van a dejar los impuestos como están. Nadie habla de bajarlos. Pero nosotros sí que estamos haciendo un esfuerzo
esfuerzo más. Entonces todo eso, que me parece muy bien en teoría, cuando se lleva a la práctica nos encontramos con los índices de paro que tenemos, con los pajaritos preñados de a ver si podemos hacer con la planta alojativa y las energías renovables el futuro yacimiento para ver si salimos de esta situación. Pero mientras hay gente que no tiene ni una perra para llevar a su casa. Sí, vamos a ver, la primera de las cuestiones que apuntas... La pregunta es, si hay dinero, ¿cómo van a reformar la fachada y a reconstruir nada? Sí, vamos a ver. Ese es un problema que me sobredimensiona, pero como autoridad pública puedo dar mi opinión al respecto, y es que si la banca no permite que fluya el crédito, la economía está trancada. Y si la banca no adopta esa actitud proactiva con respecto a las empresas, es porque tienen problemas de liquidez. Y esos problemas de liquidez vienen de cómo han gestionado ellos el sistema financiero. Por consiguiente, es un aspecto que afecta directamente a la economía y, por supuesto, al empleo, pero que es de origen financiero, porque esta crisis, no lo olvidemos, comenzó siendo una crisis del sistema financiero. Y comenzó en Norteamérica, pero como Europa, España y Canarias reprodujimos el mismo modelo, que fue crecer espectacularmente en un sector productivo como era la construcción, a base de especulaciones financieras que luego resultaron no ser ciertas, no sostenerse sobre liquidez, pues quedó afectada la economía y luego quedó afectado el empleo. Crisis financiera, crisis económica y crisis de empleo. Por consiguiente, ¿cómo se resuelve el problema del empleo? Dinamizando la economía. ¿Cómo se puede dinamizar la economía? Resolviendo los problemas de índole financiera que tenemos. Por eso Europa en estos momentos está diciendo, o nos ponemos las pilas y creamos una autoridad económica común y tenemos unos objetivos comunes y todos cumplimos en el mismo sentido, o Europa se pierde, el euro entra en fase de alarma roja y la economía europea pierde competitividad a nivel mundial. Y el que le está oyendo que está parado, después de oírlo, dice, ¿de lo mío qué? Porque es que todo eso, oiga, está muy bien la teoría, pero vuelvo a insistir, tenemos que salir de la situación actual, que hay un 30% y esto sigue creciendo y cada vez hay más gente que ya no cobra ningún tipo de subsidio. Fíjese el drama que fue quitar 420 euros, que era lo que se gastaba antes algunos en tabaco. 420 euros y crearon una auténtica brecha en algunas familias. Doy una noticia porque seguramente la conoce la consejera, pero que es importante subrayar. Hemos estado hablando todo el tiempo de rehabilitar planta alojativa. En Lanzarote, Techi, justamente se va a hacer la primera, digamos, operación de derribo de una instalación hotelera, que no es Las Rocas, para dentro de pocas fechas. Luego viene otra, el Hotel Los Fariones. Empiezan por Lanzarote y seguirán por otros lugares del archipiélago. Bueno, Pepe decía, no hay dinero, van a empezar a intentar renovar la planta a ver si efectivamente reaniman ese sector. De la construcción... Si retomo la pregunta de Pepe... Un parado o una familia cuyos miembros están parados, que por cierto somos récord en familias con toda la familia parada, sí. Y además en parados de más larga duración, o sea, en los dos fenómenos se dan aquí. Un parado que nos está viendo esta noche, ¿usted qué le recomendaría que hiciera? Que aprendiera idiomas, que se fuera a África, a América Latina, sí. que tuviera perspectiva del mundo en el que está viviendo. ¿Qué le recomienda para hacer ya? Mire, aunque parezca una contradicción lo que voy a decir, no lo es. Una crisis es una oportunidad y esta crisis nos está dando a todos nosotros la oportunidad, primero, de reconsiderar qué es lo que hemos hecho en el pasado, reconsiderar qué es lo que hemos hecho con nuestros jóvenes, por qué tenemos una tasa tan alta en Canarias de jóvenes que no han terminado la ESO, que esto es grave, y qué vamos a hacer en el futuro. Los desempleados, adoptar una actitud activa, continuamente activa. Nosotros desde el Servicio Canario de Empleo lo que podemos hacer en materia de empleo es trabajar en formación, en orientación profesional y en inserción laboral. La formación, he dicho, la formación transversal para el empleo. He anunciado en el Parlamento que en esta legislatura se va a presentar una estrategia integral de formación y empleo, porque vamos a trabajar con educación, vamos a trabajar con FP y vamos a cruzar la oferta formativa que nosotros hacemos en el Servicio Canario de Empleo con las necesidades que tiene el mercado de trabajo. Por eso trabajo directamente con las organizaciones empresariales y sindicales y con las autoridades educativas. La oferta formativa va a ir con ayuda, siempre,
siempre con ayuda. Los trabajadores en paro que entran en cursos de formación organizados y articulados por el Servicio Canario de Empleo llevan ayuda. Esto significa que el desempleado preferirá levantarse de la cama, salir a la calle y no quedarse en casa sentado en el sillón para ir a un curso de formación antes que quedarse en casa. En el periodo de desempleo hay que recualificarse, hay que mejorar la formación. Lo que nosotros hacemos desde el Servicio Canario de Empleo es no crear empleo. El empleo lo crea la economía. Otra cosa es que hablemos de un tema muy interesante que antes salió y que no hemos vuelto a profundizar en él, si debe haber inversión pública o no en periodos de crisis. Ese es otro tema muy interesante. ¿Qué tema? ¿Qué sistema económico? ¿Qué sistema económico? Pero nosotros lo que hacemos como autoridades en materia de empleo son solo políticas activas. Fíjense que no tenemos ni las pasivas, porque las políticas pasivas de empleo, que es dar prestaciones y subsidios, eso es competencia del Estado. La seguridad social es competencia exclusiva del Estado. ¿Y va a penalizar al parado? Vamos enseguida, Juanma, no cubre el puesto? Vamos a ir enseguida esa pregunta que has hecho y seguramente Emilia nos dirá ahora qué más temas que nos plantea el guión de hoy, de este envite, Emilia. Enseguida vamos a entrar, ¿no? hablando de empleo porque la verdad es que está siendo muy interesante, pero también vamos a hablar de otros asuntos. En las últimas horas el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha vuelto al primer plano de la actualidad. Curbelo dimitió en julio como senador obligado por su partido tras un incidente protagonizado en una sauna de Madrid que acabó con su detención. Todo eso fue en el mes de julio. Sus compañeros de partido en la isla creen que es el mejor candidato que pueden presentar al Senado en las elecciones del 20 de noviembre. A comienzos de semana dieron a conocer su decisión, pero la dirección nacional del PSOE ha dicho que no, que el incidente protagonizado lo inhabilita para el puesto. Enseguida vamos a hablar de este y otros asuntos, además de retomar el empleo, como les decíamos. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. Estamos en el envite, hemos comenzado esta temporada hablando del tema más importante, que es el empleo, con la consejera de Empleo, Industria y Comercio. Hay una pregunta en el aire que planteaba Juanma Pardella, volveremos sobre ella dentro de unos minutos. ¿Se penalizará al parado que no acepte un trabajo? Pero hablemos un poquito de política entre medias. Emilia, hay dos o tres temas muy de actualidad en el plano político. Exactamente, ya lo avanzábamos antes de irnos a publicidad. En las últimas horas el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha vuelto al primer plano de la actualidad. Curbelo dimitió en julio como senador obligado por su partido tras un incidente protagonizado en una sauna de Madrid que acabó con su detención. Todo eso fue en el mes de julio. Sus compañeros de partido en la isla creen que es el mejor candidato que pueden presentar al Senado en las elecciones del 20 de noviembre. A comienzos de semana dieron a conocer su decisión, pero la dirección nacional del PSOE ha dicho que no, que el incidente protagonizado lo inhabilita para ese puesto. División de opiniones. Vamos a oír primero al secretario de organización del partido en Canarias, Julio Cruz, que hablaba ayer del tema, y a continuación al candidato socialista a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se ha pronunciado hoy sobre este asunto. Yo he expresado claramente mi apoyo personal como candidato al Senado y, por lo tanto, la decisión corresponde en todo caso ni al secretario general ni a mí individualmente, sino a los órganos colegiados. Hay que esperar los trámites. La democracia en el PSOE es la que es. Los militantes votan, después los comités correspondientes deciden. Pero el secretario general del Partido Socialista en Canarias sabe perfectamente cuál es mi posición. La conoce perfectamente, no es ningún misterio tampoco, porque mis portavoces han expresado esa posición y espero que me hagan caso. Bueno, pues parece que el candidato a la presidencia del gobierno ha dicho la última palabra. Vaya tema. Carmen, tú has hablado menos hoy. Adelante con el tema este. Yo quería preguntarle a la consejera, por supuesto. A mí me gustaría, antes que le preguntara, que ustedes comentaran esta noticia, porque hay otra noticia luego política. Vale, entre ustedes, yo comento. ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué se está cosiendo en el PSOE canario con esta historia de Casimiro Curbelo y lo que ha dicho Rubalcaba? Yo pienso sobre este asunto que hay que tomar una decisión entre dos polos. El punto de vista práctico, es decir, Casimiro es el que tiene los votos de La Gomera, el que va a aportar votos, por tanto, a esa lista al Senado, es decir, le interesa a Ferraz, le interesa a la dirección socialista en Canarias, Casimiro Curbelo como candidato, o poner en la balanza otra cuestión, que es
el punto de vista moral o ideológico. En mi opinión, hay que dotar a la política de punto de vista moral e ideológico. Por tanto, yo no pondría a Casimiro Curbelo en las listas. De todas maneras, yo aquí me parece que nos hemos olvidado de una cuestión fundamental, que lo puede presentar el Partido Socialista o la agrupación socialista Gomera, que es por lo visto lo que se ha registrado esta tarde, pero hay una cuestión fundamental: la gente lo tiene que votar. ¿Qué pasa? ¿Que la Gomera no se han enterado lo que hizo este senador en el mes de julio? Recordemos que dimitió después de aquel affair con un expediente, con un atestado de la policía donde vertía muy graves acusaciones, que ahora parece que ponemos en duda hasta un atestado de la policía. Es posible que a lo mejor tenga algún tipo de exageraciones, pero yo recuerdo que él dimitió y dio una rueda de prensa en la sede del Cabildo y decía que dimitía para presentarse ante la sociedad y defenderse, en este caso, como un ciudadano normal y no aforado. Entre aquella decisión de mediados de julio y ahora, 22 de septiembre, no ha pasado nada, no ha habido un juicio, no se le ha culpado, no se le ha dicho que ha habido nada. Nada, lo que hay ahora es una convocatoria de elecciones. Pero por encima de eso está la decisión de los ciudadanos de La Gomera, que son los que le van a votar. Hagámonos ese simple ejercicio. De los que estamos aquí conociendo los antecedentes de lo que ha pasado, ¿lo votaríamos alguno? Es que eso va a pasar en La Gomera, es que no demos ya por supuesto de que va a aportar votos, que es que Pepe, si no se presenta por un, en La Gomera por el Partido Socialista, pero en La Gomera supongo que habrá gente que le habrá chocado este comportamiento por parte de su senador, digo yo, en La Gomera no son tontos, por favor. Yo creo que no hay que esperar a los gestos de los ciudadanos, porque los ciudadanos también han votado a muchísima gente que después han acabado en otros procesos que no tienen nada que ver con esto, evidentemente. A mí me parece que también no está mal por parte de un político que del gesto, si además lo has dicho, hay 4 meses que no hay nada de diferencia. Y no hay nada. No ha pasado nada, entonces no entiendo por qué. Ni siquiera ha perdido, nada. Porque dimitió además, cuando se iban a no pasa nada por uno dar un paso hacia atrás y dentro a lo mejor de 4 años volverse a presentar inocente. Y una sola cuestión, hay una diferencia importante también y ahí está en juego la lucha del Partido Socialista Canario, que pueden ser muchos votos frente a lo que le puede hacer daño a Pérez Rubalcaba, que por eso está diciendo adiós. Pero también le lleva votos a Pérez Rubalcaba, no te olvides. Ya, pero a lo mejor le lleva menos votos que los que le va a restar. Y nosotros, los ciudadanos, después opinaremos sobre lo que han hecho. Yo creo sinceramente que ya puestos a perder votos, los de La Gomera que pierdan tampoco van a incluir a pesar tanto en la candidatura de Rubalcaba. Ahora, yo sí le tendría a Pepe mucho respeto a los ciudadanos de La Gomera, como a los de Lanzarote, que votaban masivamente a Dimas Martín. Es decir, yo creo que no podemos hablar tan a la ligera de por qué y de cómo vota la gente a sus políticos. El escándalo no es que Casimiro Curbelo se quiera presentar a las elecciones, él está en su perfecto derecho. El escándalo es del PSOE canario, que no ha puesto, ni ha convencido, ni ha invertido suficientes horas en convencer a Casimiro de que se centre en su labor como presidente del Cabildo, y ya el tiempo dirá, porque evidentemente todavía tiene edad para seguir gobernando, el tiempo dirá y bajo qué paraguas, como el que se ha creado hoy, qué ocurrirá con Casimiro Curbelo en el futuro. Pero sin duda para mí es mucho más responsable el PSOE canario que el propio Casimiro. Con un monosílabo, ¿creen ustedes que se lo van a dejar finalmente en el federal del PSOE presentarse, sí o no, Pepe? Yo en la federal creo que no lo van a dejar presentar. ¿Techi? No. ¿Que no, Carmen? No, ni se lo va a proponer el Partido Socialista. No. ¿Qué no crees? Enlazamos con otro tema político, Emilia, de actualidad también, pacto de los nacionalistas para ir a las elecciones generales. Exactamente, habrá que ver qué pasa ese 8 de octubre, que es cuando se decide. Bueno, pues mejor sintonía, un mayor entendimiento parece haber entre los nacionalistas canarios. Coalición Canaria y Nueva Canarias han conseguido algo que parecía imposible hace solo 4 meses, y es sentarse juntos en la misma mesa para sellar una alianza electoral. Concurrirán juntos a las elecciones del 20 de noviembre. Dirigentes de ambos partidos aseguran que es la única manera de conseguir que alguien defienda los intereses de Canarias en Madrid, que no hay nada más. Otras voces creen que podría ser el primer paso para la reunificación del nacionalismo canario. Vamos a preguntarle a nuestros periodistas, a la consejera, ¿qué opinan? Sí, vamos a ver primero, porque esta es una decisión también preelectoral. Los nacionalistas se ponen de acuerdo para intentar un grupo en Madrid, al tiempo que, en fin, está como está el caldo de cultivo político. ¿Qué impresión les produce ese fenómeno de última hora? Carmen, de nuevo. Yo pienso que se está dando lo que se tenía que haber dado
dado hace bastante tiempo. Es decir, se está da un primer paso ahora en el Congreso de una reunificación por un interés electoral evidente, y pienso que por su bien, por el bien del nacionalismo canario, deberían seguir profundizando en esa reunificación. ¿Han dicho eso, sí? Pase, ¿no? ¿Techi? Sí, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que se queda solo en Coalición Canaria y Nueva Canaria, que es Gran Canaria, nada más, ¿no? Me gustaría que esa reunificación pues fuera un poco más amplia. En Lanzarote tiene problemas ya, porque el Partido Independiente de Lanzarote y Coalición Canaria pues ahí no andan bien, el PNL, es decir, bueno, a mí me parece que era lo natural. Yo creo que Canarias necesita un nacionalismo fuerte, aquí y también en Madrid. Pero no puede ser nunca, la simiente de esa fortaleza no puede ser nunca ir buscando votos, que es lo que ahora se han ido. En los últimos tiempos, sí, pero en los últimos tiempos, ¿acordáis cuando Román Rodríguez estaba en el Congreso de los Diputados? No se hablaba con los otros dos que los tenía al lado, y era una especie de unión a la fuerza, era estar allí. Y ahora hemos oído a Román Rodríguez decir al día siguiente de presentarse este acuerdo, es solo para las elecciones y para buscar votos. Coalición Canaria no tiene nicho de votos en Gran Canaria y busca un aliado que le dé esos votos. En Lanzarote, de todas maneras, hay que buscar que esa unión, esa conjunción tiene que ser por parte de todos, no por uno. Y que en el primer estadio de esa conversación ya el PNL diga, no, nosotros no vamos a ser comparsas de Coalición Canaria. No, oiga, por lo menos siéntese, háblelo y mire a ver qué puede seguir. Yo creo que es una buena oportunidad, evidentemente es una salida de emergencia ante el tsunami del PP. Casi hasta el PSOE le convendría que efectivamente hubiera un grupo nacionalista potente en el Congreso, y también que deberían aprovechar esta experiencia para aprender del pasado. No olvidemos que ya eran grupo parlamentario propio y saltaron por los aires. Y también es una lección para los diputados canarios del PP y del Partido Socialista, que jamás han abanderado ser ellos la voz canaria en Madrid. Entonces yo creo que eso también merece una autocrítica por parte de ellos, y quizás que se empiecen a mojar más y vendan si hacen, porque habría que ver si hacen cosas en el Congreso y en el Senado en favor de Canarias. Quedaba la pregunta en el aire, enseguida vamos a la sección de la fotografía. Consejera, decía Juan Manuel Pardella, ¿se penalizará por parte del Gobierno al parado que no acepte un trabajo que le ofrezcan? Bueno, vamos a ver, no se trata de penalización, no vamos a penalizar a nadie. Sí se trata de crear la cultura que ahora mismo es algo que ya está en la legalidad vigente. Y la Ley General de Seguridad Social dice que cuando se le ofrezca una oferta de empleo adecuada, el desempleado está obligado a aceptarla si quiere continuar figurando inscrito como demandante de empleo. Es decir, no es lo mismo un desempleado que un parado. Un parado es el que no tiene trabajo y no hace nada por buscarlo. El desempleado va y se inscribe en la oficina de empleo. Y uno de los requisitos que tiene la inscripción es comprometerse, es un compromiso, se llama así, de actividad, de aceptar oferta de empleo adecuada. Eso es lo que hay que mirar con lupa. Se le están ofreciendo a los trabajadores ofertas de empleo adecuadas por el grupo profesional, por la cualificación, el tipo de actividad. Entonces está obligado a aceptarla. Y nuestro deber es decirle, si no lo acepta, corre el peligro de salir fuera. ¿Y la formación también se le está dando adecuada a cada uno de los desempleados? Porque yo conozco gente universitaria, formadísima, que dicen, bueno, es que estoy parada y me están dando una cosa que yo ya he estudiado, vamos, que lo tengo pasado. El tema de la formación es el vértice número uno de dentro de la estrategia a desarrollar, ya lo he anunciado en el Parlamento. Formación permanente a lo largo de la vida laboral activa, hasta los 65 años y hasta los 67,5 cuando nos llega el momento. De manera que la formación debe ser algo continuo. Y segundo, tenemos que superar esta dificultad de lanzar oferta formativa que no tiene que ver con el mercado de trabajo. Eso es echar agua en un cubo que no tiene fondo. Y esa línea de trabajo vamos a tratar de erradicarla. El turno de Emilia González. No le quites usted la palabra a Emilia González. Lo siento, pero Pepe, sabes que hay una sección que son las fotografías. Luego tendrás tus 30 segundos, no te preocupes. Una sección que son las fotografías. Consejera, le vamos a mostrar algunas de ellas. Le voy a pedir que me diga o lo primero que le viene por la cabeza o la opinión que le merece. Vamos con la primera. Bueno, Dominique Strauss, el expresidente del Fondo Monetario Internacional. Esta semana además ofrecía una comparecencia televisiva, aparecía en televisión y renunciaba a presentarse como presidente de la República Francesa. ¿Qué le parece a usted? Una buena decisión por parte de este señor. Un pasito atrás. Sí. Vamos con la segunda
fotografía. Bueno, pues al candidato a presidir el Gobierno Nacional, Alfredo Pérez Rubalcaba. Una persona que inspira confianza. ¿Le inspira confianza? ¿Lo conoce personalmente? Sí, me inspira confianza. ¿Un defecto y una virtud? ¿Del personaje? Un defecto. No voy a decir la edad. Pues no lo diga, no lo diga. Y un valor, la sabiduría. La sabiduría. Muy bien, vamos con la tercera fotografía. Bueno, pues José Manuel Soria, presidente del Partido Popular. ¿Usted cree que tiene más la cabeza en Madrid o aquí? Y si se fuera, ¿cuál cree usted que podría ser un buen candidato? Ahora la tiene en Harvard, ¿eh? Bueno, ahora está en Harvard, eso es cierto. Representa un proyecto que yo no comparto. ¿Y usted cree que habría un candidato, se le ocurre algún candidato para sustituirlo si no volviera? Aquí en Canarias, por el Partido Popular. Por el Partido Popular. Puede que sea una mujer. Bueno, pues ahí lo deja la consejera, desde luego hoy nos está dando muchísimos titulares. Vamos con la otra fotografía. Ana Oramas, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. En este curso político, pues Coalición Canaria le ha salvado los muebles al PSOE en más de una ocasión, apelando a esa estabilidad que necesita España. ¿Cree usted que los nacionalismos juegan un papel importante en Madrid? Depende de quién esté gobernando en Madrid. Entonces el peso del nacionalismo es distinto y de naturaleza diversa. Si gobierna un grupo político centralista, las autonomías adquieren un papel relevante. Cuando el gobierno no es excesivamente centralista, los nacionalismos también pueden aplacar un poco la vehemencia. Pues muy clarito que lo ha dejado. Vamos con la última fotografía ya. Yo creo que le sonará porque no hace mucho estaba usted dando clases allí. ¿Dónde se encuentra más cómoda? ¿En la política, en el Parlamento o en la universidad? En la universidad. Ahí hice muy feliz, muy feliz. Pues muchísimas gracias por sus escuetas palabras. Carmelo, placer. Ya hemos terminado con la fotografía. Dale los 30 segundos a Pepe, que si Aquí no... primero a los estudiantes, porque si no nos matan también. Si no, También, los estudiantes tienen que darnos Nuestra los invitada titulares. es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de esa universidad, de La Laguna. Vamos a preguntarle a los estudiantes de periodismo que han seguido el envite desde el comienzo, que preguntaron incluso a la consejera al principio, ¿qué titular asignarían al programa de hoy y a las declaraciones de nuestra invitada? En primer lugar, Silvia Pérez Alberto, ¿cuál ha sido tu titular? ¿Qué titular has elegido? Mi titular es Formación e Innovación para generar empleo. Y he decidido hacer este titular porque durante toda la noche se ha hablado de reconstrucción, de innovación, y bueno, creo que es el resumen perfecto de estas premisas que espero que no se queden en simple castillos en el aire como ha sido hasta ahora, y usando la metáfora, pues que los desempleados canarios por fin puedan ver un poquito de luz al final del túnel. Muy bien, gracias Silvia, tu titular. Antonio José Hernández, ¿el tuyo? Buenas noches. Bueno, teniendo en cuenta que la consejera ha señalado que basar el crecimiento económico de Canarias en la construcción es inviable, y tal y como se ha comentado en la mesa de que con un turismo casi al 100%, que es el principal motor económico de las islas, solo hemos logrado frenar el crecimiento de la tasa de desempleo, me voy a quedar como titular con una idea que la propia consejera ha señalado, que se resumiría en: la solución al desempleo en Canarias pasa por el desarrollo tecnológico e industrial en las islas. Bien, gracias Antonio. ¿Y el tuyo, Leticia Díaz Pérez? Pues tal y como ha comentado la señora consejera, los proyectos empresariales de innovación en Canarias podrían ser una posible vía para el desarrollo del empleo. Asimismo, es imprescindible la formación y la orientación adecuada, ya sea de idiomas o de hostelería, para cubrir la demanda del sector. Por esta razón, mi titular es Clima de confianza por ahora para los canarios en el desarrollo económico. Muchas gracias también por tus 3 titulares, perfecto. De los estudiantes de periodismo, están en cuarto de periodismo y asisten al programa, y en fin, es una forma de estar también en conexión con la universidad. 30 segundos, ahora sí, como decía Emilia, sobre lo que usted considere que puede ser noticia, que haya sido, en fin, usted conoce ya cuál es el mecanismo, Pepe. Bueno, yo un poco más que sobre la noticia, como todavía no soy sajorín ni me dedico a eso, la situación, yo creo que de este programa donde hemos estado hablando con la consejera de empleo, industria y comercio, y no hemos hablado ni de la industria ni del comercio. No sé si es porque ya no nos queda y por eso no le hemos empleado el tiempo. No, estoy haciendo mi reflexión, he dicho que a lo mejor no hemos hablado de eso porque a lo mejor ya no nos queda, porque el comercio está como está, porque la industria, la única de la que podemos hablar y de la que hemos hablado aquí, pues ha sido
simplemente de la industria hotelera, que nos va como nos va, con unos resultados y unas cifras como las que tenemos en este momento. Pero me cortaste, o sea, Sí, tenía un que dar ahí. segundito. Y de todas maneras, no sé si se han fijado, pero cuando venía a hacer el programa he pasado por 2 gasolineras. Por primera vez esta noche he visto la gasolina por encima del euro en Canarias, que eso es una bestialidad para nuestra economía y tal y como está. Gracias, Pepe. Techi. Mi tiempo va a ser para Pepe casi, porque yo lo único que le voy a decir en estos 30 segundos, en estos pocos segundos, es desearle muchísima suerte. Lleva usted muy poquito, 3 meses, pero espero y además creo que la suerte suya va a ser la suerte de esos 250.000 parados que hay en el archipiélago de Canarias, así que mucha suerte. Carmen. Pues yo me voy a apoyar en las reflexiones que ha hecho la consejera al ver las fotografías que le enseñan para hacer mi propia reflexión. Por un lado dice usted que Rubalcaba le inspira confianza. No, que me estoy yo autopreguntando. Rubalcaba le inspira confianza, entonces nos vamos a creer que el impuesto del patrimonio va a crear 300.000 empleos. Ha dicho Rubalcaba. Por otra parte, dice usted que no comparte la política de José Manuel Soria. Sin embargo, una encuesta del CIS dice que el 58 y algo % de los canarios sí comparte la opinión de Soria de que este gobierno central ha sido malo para Canarias. Bien, Carmen Merino, gracias también. Juan Manuel Pardella, 30 segundos para usted. Yo aprovecharía las expectativas de tener en el gobierno a alguien de la cualificación de la consejera para ensayar nuevas soluciones a la hora de generar empleo. Por ejemplo, irnos más allá de los cabildos y los ayuntamientos y bajar a la calle de verdad, al barrio, a las asociaciones y tirar de ahí, que seguramente serán unos motores muy interesantes y que estoy convencido y de hecho me consta están ya en la cabeza de la titular. Gracias, Juan Manuel Pardella. Consejera, tiene también 30 segundos para hacer una reflexión final. Bueno, en este momento conclusivo yo quisiera incidir en los titulares que han hecho los chicos, porque es que son muy buenos. Innovación, desarrollo tecnológico en Canarias, diversificación de la economía, crear un clima de confianza, políticas de formación orientadas a las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo, nuevos yacimientos de empleo, yacimientos en el turismo, en la construcción, empleos verdes, empleos blancos en torno a la dependencia, convertir el trabajo tradicionalmente no productivo en productivo, innovación y desarrollo tecnológico de la mano de las renovables. Si Canarias cambia las renovables, cambiará su tejido productivo, industrial y empresarial. Pues es sin duda una invitada que nos ha dejado a todos con la boca abierta en muchas cosas y con mucho interés en seguirle escuchando. El tiempo se acabó, pero ha sido un lujo tenerle. Margarita Ramos, consejera, gracias, hasta una próxima oportunidad. Un placer, gracias a ustedes. También gracias a los compañeros y a los estudiantes. Y Emilia, un abrazo, como siempre. Bueno, pues hasta la semana que viene, Carmelo. Muchas gracias a ustedes también. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo jueves. Buenas noches.